¿Ya te has pillado viendo un dorama y pensando, ¿otra vez esto? Pues sí, hay cosas que nos encantan, pero hay otras que ya se han pasado de la raya. Es hora de decir la verdad. Hoy vas a ver las 5 cosas que necesitan cambiar urgentemente en los doramas, y apuesto a que vas a estar en desacuerdo con al menos una. ¿Ya has tenido esa extraña sensación de déjà vu en los doramas? Como si, aún con otros personajes, otros nombres, otra banda sonora, la historia fuera la misma de siempre. No te estás volviendo loco, y esta es la primera cosa que necesita cambiar urgentemente en los K-dramas. El mundo de los K-dramas, desafortunadamente, sufre de un problema serio: la repetición excesiva de fórmulas. Está el galán rico, frío y traumatizado; la chica pobre, optimista, pero que vive recibiendo patadas y tropezando; el beso forzado en el episodio 7; el contrato de matrimonio inventado para agradar a la abuela; la amnesia que surge de la nada al final; el rival bueno que siempre pierde; la separación en el penúltimo episodio y la reconciliación en los minutos finales del último. ¿Parece guión reciclado? Porque lo es. Y lo peor, muchas de estas historias empiezan con promesas de algo diferente. El primer episodio te da esperanza. Piensas, ahora sí. Pero bastan algunos capítulos para que el guión caiga en las mismas trampas de siempre. La creatividad se pierde. La narrativa se convierte en una carrera para cumplir con la cuota, y el espectador se frustra. Claro, los clichés en sí no son el problema. Existen en cualquier cultura, en cualquier género narrativo. El problema es cuando son usados como muleta, como sustituto de la profundidad. Cuando ya no sirven para emocionar, sino solo para llenar tiempo y vender el mismo paquete con portada nueva. Mientras tanto, historias más maduras, atrevidas y complejas siguen archivadas. Doramas sobre divorcios reales, parejas mayores de 50, salud mental, abuso psicológico, maternidad sola, casi no tienen espacio, porque los productores prefieren apostar por lo seguro, por lo que ya funcionó. ¿Pero será que todavía funciona? El público cambió. Los fans alrededor del mundo están más exigentes, más conscientes, más conectados. Quieren personajes con capas, tramas que evolucionan, finales que sorprenden. Quieren emocionarse de verdad. Y no solo ver otra variación de la Cenicienta coreana. El mercado necesita darse cuenta de esto pronto, porque si sigue tratando al espectador como alguien que se conforma con poco, va a empezar a perder espacio y perder fans. Porque por más que la fórmula sea familiar, a nadie le gusta ver el mismo plato recalentado todos los días. La segunda cosa que ya pasó la hora de cambiar en los doramas, y que muchos todavía fingen que no existe, es el machismo. Y no estamos hablando solo de una frase u otra. El machismo en los doramas es estructural. Está arraigado en la manera que los guiones son pensados, en los arcos de los personajes, en las dinámicas de poder que se repiten episodio tras episodio. ¿Cuántas protagonistas ya has visto que empiezan independientes, con sueños propios, pero que a lo largo del dorama terminan completamente anuladas, se enamoran y toda su vida pasa a girar en torno al hombre? La carrera, abandonada; los amigos, desaparecidos; la ambición, olvidada. Todo en nombre del amor. Mientras tanto, el galán es casi siempre emocionalmente indisponible, muchas veces grosero, frío, mandón, y esta postura es romantizada. Grita, humilla, trata mal, y el público es llevado a creer que eso es pasión intensa. Al final, basta un regalo caro o un gesto tierno y listo. Es perdonado, redimido y se convierte en la pareja perfecta. Pero, ¿y el abuso emocional y la violencia simbólica? Este tipo de narrativa vende una idea peligrosa. Enseña que una mujer necesita aguantar todo callada porque, al final, el amor transforma al hombre. Pero transformar a alguien no debería ser responsabilidad de nadie, y el amor verdadero no nace del dolor ni de la sumisión. Además, la mujer que se atreve a salir de ese patrón, que es demasiado fuerte, demasiado libre, dueña de sí, casi siempre se convierte en la villana. Es pintada como fría, calculista, interesada, como si la independencia femenina fuera algo a ser castigado, como si solo existiera un tipo de mujer buena, aquella que sufre en silencio y espera ser salvada. Pero el mundo cambió, las mujeres cambiaron, y los doramas necesitan acompañar ese cambio. El público está pidiendo protagonistas que inspiren, que tengan voz, que existan más allá del romance. Mujeres que aman, sí, pero que también piensan, deciden, se equivocan, recomienzan. Mujeres reales, porque no es solo una cuestión de representatividad, es una cuestión de responsabilidad. Lo que los doramas muestran como normal termina moldeando la visión de miles de jóvenes alrededor del mundo, y perpetuar este modelo ultrapasado es perpetuar también la desigualdad, y eso necesita cambiar urgentemente. Si existe una carta marcada en los doramas que más irrita a los fans hoy en día, es el triángulo amoroso mal resuelto, y esto es la tercera cosa que necesita cambiar urgentemente en los doramas. ¿Sabes ese segundo protagonista carismático, gentil, presente, que hace todo por la protagonista y que aún así va a ser descartado sin piedad al
al final? Pues sí, esto tiene nombre. Es el famoso Second Lead Syndrome, un síndrome que afecta no solo a los personajes, sino principalmente al espectador, que sufre viendo el romance más sano siendo ignorado en nombre de un guión obvio. En muchos casos, el triángulo amoroso no sirve para desarrollar personajes ni para crear conflicto real. Está ahí apenas para llenar espacio y generar tensión artificial. El rival del galán aparece de la nada, crea un drama pasajero, retrasa la relación principal y desaparece en cuanto cumple su papel desechable. Esto crea un efecto colateral grave. El público para de importarle, para de invertir emocionalmente, porque ya sabe que todo es predecible, que no importa cuánto el segundo protagonista sea increíble, nunca va a tener oportunidad. Peor aún cuando el galán es tóxico, insensible, trata mal a la protagonista durante la mitad del dorama, mientras el rival es atento, amoroso, respetuoso, y aún así el guión fuerza a la protagonista a elegir a quien la trató peor, porque es más intenso, más sexy, o simplemente porque está en el cartel oficial. Esto genera frustración, y no es poca. Los fans escriben foros enteros solo para desahogarse de cuánto se decepcionaron con finales injustos. Muchos hasta abandonan los doramas a la mitad cuando se dan cuenta de que el triángulo no va a llevar a ningún lado. Y en el fondo, el problema no es el triángulo amoroso, es la falta de desarrollo emocional real. Falta profundidad, matices, crecimiento mutuo. Falta dejar que los personajes respiren, se equivoquen, cambien, evolucionen. El romance en un dorama debería ser construido con base en compatibilidad, crecimiento conjunto y verdad emocional. Pero lo que vemos es un juego de marketing, una pareja ya definida desde el inicio, mientras el segundo protagonista es usado como carnada para atrapar a la audiencia, provocar sufrimiento y después ser descartado como si no tuviera importancia. Y esto, honestamente, es irrespetuoso con el público y con el propio personaje que merecía más que ser apenas un figurante en el sufrimiento ajeno. Es hora de que los guionistas paren de usar triángulos como excusa y empiecen a construir relaciones que realmente tengan sentido. De todos los clichés que los doramas insisten en repetir, tal vez el más irritante de todos sea este número 4, la completa, absurda y forzada falta de comunicación entre los personajes. ¿Sabes esas situaciones donde todo podría ser resuelto con una conversación de 5 minutos, pero que terminan convirtiéndose en un drama de 5 episodios? Pues sí, eso cansa. ¿Cuántas veces ya hemos visto al galán esconder algo para proteger a la protagonista, como si ella fuera incapaz de lidiar con la verdad? O a la protagonista quedarse dolida por una situación mal interpretada y decidir alejarse sin siquiera preguntar qué realmente pasó? Y lo peor, los dos pasan días evitándose, sufriendo, llorando, todo porque nadie tuvo la iniciativa de simplemente hablar. Este tipo de narrativa puede haber funcionado en el pasado, cuando el público aceptaba estas dinámicas como parte de la fantasía, pero hoy, con tanta discusión sobre salud emocional, relaciones sanas y madurez afectiva, este cliché suena inmaduro, ultrapasado y forzado. No genera tensión verdadera, solo frustración. Y lo más curioso es que los doramas coreanos son extremadamente buenos en construir diálogos sensibles, profundos, impactantes, pero parece que, a la hora de resolver el conflicto central, todo se vuelve silencio. Los guionistas optan por crear muros emocionales que no tienen sentido con la evolución de los propios personajes. Personas que ya pasaron por tantas cosas juntas, de repente actúan como si nunca hubieran aprendido a comunicarse. Esto debilita la narrativa, disminuye el impacto emocional y transforma un romance prometedor en una secuencia de malentendidos innecesarios. ¿Y todo esto para qué? Para mantener a la pareja separada artificialmente por algunos episodios más, para alargar la historia sin necesidad de escribir escenas complejas de reconciliación real. Basta, el público ya entendió ese truco y está cansado. La falta de comunicación como obstáculo principal en una relación ya no funciona más. Queremos ver personajes maduros, que se equivocan, sí, pero que también saben pedir disculpas, escuchar, abrir el corazón, porque eso sí genera conexión verdadera con quien está viendo. Y convengamos, si el amor de una pareja depende de silencio, orgullo y malentendidos, entonces no es amor, es guión mal escrito. Y por último, pero no menos importante, pocas cosas dejan a un fan de dorama tan enojado como ver 16 episodios enteros, sufrir junto con los personajes, hacer fuerza en cada giro y al final ser dejado en el vacío. El tan esperado desenlace no llega. O llega a medias, o peor, tira todo a la basura. Es como si los guionistas simplemente se cansaran de escribir y dijeran: arréglate solo, público, y nos las arreglamos, con rabia. Finales abiertos, sin resolución o con giros forzados son una de las mayores quejas entre fans de doramas. Y no es exageración. Muchos dramas construyen relaciones con tanto cuidado
cuidado, escenas lindas, diálogos emocionantes, miradas intensas, solo para, al final, dejar a la pareja separada, dar un salto temporal vacío o cortar para una escena simbólica que, tal vez, signifique reconciliación, pero que nadie entiende con certeza. Y no para ahí. A veces el villano simplemente desaparece, un personaje muere de la nada, la protagonista se muda de país, o el dorama termina con una narración genérica sobre seguir adelante, como si eso fuera suficiente para cerrar una historia de meses. No lo es. El público invirtió tiempo, emoción, expectativa. Merece más que un final interpretativo, merece una conclusión verdadera. Y aquí vale decir, no se trata de querer siempre un final feliz, donde todos se casan, tienen hijos y viven para siempre. No, lo que el público quiere es coherencia, quiere sentir que todo lo que siguió tuvo un propósito, que los dolores de los personajes llevaron a alguna transformación real, que las decisiones tuvieron consecuencias, que el final, sea triste, feliz o agridulce, tuvo sentido con todo lo que vino antes. Pero lo que muchos doramas entregan es justamente lo opuesto, cierres apurados, sin emoción, sin resolución. Esto pasa porque algunos guionistas esperan hasta el último episodio para resolver todo, y ahí no da tiempo. O entonces, la historia fue estirada demasiado por causa de la audiencia, y el clímax se pierde. Resultado, un final que no impacta, no emociona y no cierra el ciclo. Y hay más. Este tipo de cierre rompe la confianza del público. Muchos fans, después de algunas decepciones, empiezan a evitar doramas sin terminar o con finales sospechosos. Buscan spoilers antes de empezar, para no correr el riesgo de frustrarse. Y esto afecta directamente la forma como el género es consumido. La relación entre público y narrativa se vuelve un campo minado, todo por miedo de, una vez más, ser dejado sin respuesta. Es hora de respetar al público hasta el último minuto, de entender que el final es tan importante como el inicio, y que una buena historia no es solo aquella que atrapa, sino aquella que también libera, que cierra el ciclo, que honra el tiempo de quien vio, porque después de tanta espera, tanta entrega emocional, no queremos imaginar el final, queremos sentir el final y guardarlo en el corazón. Y ahora quiero saber de ti, ¿o cuál de estas cosas te irrita más en los doramas? ¿O hay alguna otra que crees que debería entrar en esta lista urgente? Comenta aquí abajo, vamos a conversar. Por hoy es todo, te veo en el próximo video.